Hola familia del lugar de su gracia, espero que el día de hoy se encuentren bien, se encuentren en paz y se encuentren confiando solamente en Dios. Quiero darte la oportunidad de que tomes tu Biblia, de que tomes tu libreta para tus apuntes, para empezar el mensaje, la palabra, la enseñanza que el Señor ha puesto en mi corazón para compartírtela. Ya le hemos pedido al Espíritu Santo que descienda, que nos toque, que nos ministre, que nos guíe para poderte compartir lo que te vamos a compartir. Y también le hemos dicho al enemigo que no tiene parte ni suerte ni en la vida tuya, ni en la de toda tu familia, ni en la vida mía, ni tampoco en la vida de toda mi familia. Y la oración, como siempre, que seamos no solamente oidores, sino también hacedores de su palabra, porque eso trae bendición y queremos en verdad ser bendecidos. Así que si ya tienes tu Biblia, si ya tienes tu libreta, voy a invitarte a que vayamos al Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan capítulo 8, versículos del 30 al 32. Juan 8, 30 al 32. Si ya lo tienes, vamos a leer la palabra del Señor. Empezamos en el versículo 30 y dice: hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. El versículo 31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis, o sea, vas a ser, te vas a convertir verdaderamente mis discípulos. Y el versículo 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Para empezar el mensaje del día de hoy, mira lo que dice el versículo 30. El versículo 30 nos dice: muchos creyeron en él. O sea, muchos creyeron en él. O sea, no todos, sino muchos. Y esto creó dos grupos, como hoy en día. Yo lo veo de esta forma y lo interpreto también de esta forma, de que aún hoy en día existen esos dos grupos. ¿Y a qué dos grupos me estoy refiriendo? Bueno, el primer grupo es aquellos que creyeron cuando escucharon la palabra, cuando escucharon el mensaje, y también aquellos que no creyeron, ¿ok? Por eso la palabra dice, en el versículo 30, dice: muchos creyeron en él. Pero cuando vemos estas cuatro palabras, muchos creyeron en él, hay algo interesante, porque esta es la segunda mención de cuatro que encontramos en este Evangelio de Juan. Esta es la segunda mención de estas cuatro palabras: muchos creyeron en él. La primera la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 31. Y dice: y muchos de la multitud, por eso te decía que no todos, porque aquí lo describe como que muchos de la multitud, o sea, no todos. Dice: y muchos de la multitud creyeron en él. Y luego en el versículo 30 de lo que acabamos de leer aquí en el Evangelio de Juan capítulo 8, encontramos la segunda mención, que es la que te estoy compartiendo: muchos creyeron en él. Y luego vamos ahí mismo en el Evangelio de Juan capítulo 10 versículo 42, y vuelve a decir: y muchos creyeron en él. Y por último, en el capítulo 11 versículo 45, entonces muchos de los judíos, dice, que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo, creyeron en él. Ahora, vuelvo, lo repito y te lo recalco. El decir muchos significa no todos, ¿ok? O sea, hay dos grupos:
Vuelvo y lo repito, los que creyeron y los que no creyeron. Ahora veamos lo que dice el versículo 31. O sea, tú que me estás viendo, para que puedas entender lo que quiero explicarte, tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo, tú que escuchas la palabra, tú que escuchas el mensaje, caes en lo que llamaríamos, ¿verdad?, aquellos que creyeron. Porque si no creyeres, pues yo creo que no estarías escuchando este mensaje ni esta palabra. Pero tenemos que entender que hoy en día hay muchos que han oído el mensaje, que han oído la palabra, pero no la creen. O sea, no creen en el mensaje. Por eso, como te decía, existen esos dos grupos. El primero, los que creen, los que creyeron, y el segundo, los que no creyeron. Ahora veamos lo que dice el versículo 31. Y en el versículo 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. O sea, cuando nosotros creemos, cuando nosotros escuchamos la palabra, cuando nosotros escuchamos el mensaje y creemos, somos obvio de aquellos que lo han creído. Porque como vuelvo y te lo repito, hay aquellos que lo escuchan, hay aquellos que lo escuchan, pero en verdad no creen. Ahora mira lo que dice el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Aquí la palabra que a mí me llama la atención, aquí la palabra que resalta es permanecieres. O sea, esta palabra viene de permanecer, ¿ok? Y esta palabra en el original es la palabra meinete, que significa continuar, permanecer, habitar. O sea que lo que Jesús estaba diciendo, si continúan, si permanecen o si habitan en mi palabra, dice aquí, van a ser verdaderamente mis discípulos. Y fíjate lo que dice. No dice que van a ser mis discípulos, sino que dice que vamos a ser sus verdaderos discípulos, sus verdaderos discípulos. No vamos a ser solamente discípulos, sino vamos a ser verdaderamente sus discípulos. Es como que cuando se nos dice que somos verdaderos discípulos, eso es para mí lo que resalta, lo que nos hace a nosotros genuinos, lo que en verdad dice que nosotros estamos en el camino del Señor, nos dice que nosotros estamos permaneciendo en su palabra, que meditamos, si puedo decirlo también así, en su palabra. O sea, por eso te decía que vamos a ser no solo sus discípulos, sino también sus verdaderos discípulos. O sea, discípulo es aquel que no solamente es un seguidor de Cristo, sino también es aquel que está dispuesto, o me gustaría recalcar esto, aquel que está en la mejor disposición para aprender las cosas del Señor. Un discípulo. Por eso los discípulos identificaban a Jesús también como maestro. ¿Por qué? Porque Él les estaba enseñando y ellos estuvieron dispuestos a aprender del maestro, y al estar dispuestos de aprender al maestro, eso era lo que los identificaba a ellos, no solamente como los seguidores, sino también como aquellos que estaban dispuestos a aprender del maestro, a aprender de Jesús. Esta palabra de permanecer, cuando Jesús lo dice aquí en el versículo 31, si permanecieres, y esto de permanecer en Él y de permanecer en su palabra, lo puedes ver bien claro ahí en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 15. Eso te lo dejo de tarea para que lo medites. La importancia de permanecer en Él, lo importante que es permanecer en Él. Ahora, sin salirme del tema, aquí hay un dato muy importante. Fíjate, la palabra fue dada, ¿ok?
y muchos la recibieron. Pero no todos los que escucharon la palabra la guardaron, la retuvieron, la sembraron. Tú que estás escuchando este mensaje, es mi oración de que la palabra que te estoy compartiendo, la palabra que te estoy dando, no solamente la escuches, sino es mi oración que la palabra penetre, llegue hasta tu corazón y te ponga a meditar. Por eso, como te digo, aquí hay un dato importante. La palabra fue dada y muchos la recibieron, pero no todos los que escucharon la palabra la guardaron, la retuvieron, la sembraron. Ahora, pudiera conectar lo que te dije al inicio, cuando parte de nuestra oración siempre es que Dios, que el Señor nos haga no solamente oidores, sino también hacedores. Todo aquel que escucha la palabra del Señor, que la guarda, que la retiene, que la siembra, es un hacedor de la palabra, es un hacedor del mensaje que se le está compartiendo. Todos escuchan la palabra, pero vuelvo y lo recalco, no todos los que escuchan la palabra la guardan, la retienen, la siembran o la llevan a cabo, la hacen. Por eso dice el versículo que no seamos solamente oidores, sino también hacedores. Y nosotros, tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo, debes de ser no solamente un oidor de la palabra, sino también un hacedor. O sea, que la palabra que se te da, la vivas, la pongas en práctica, la lleves a cabo. Porque de nada se trata, si lo puedo decir de esta forma, puedes escuchar el mensaje, yo no sé cuántos mensajes has escuchado en tu vida, pero no solamente se trata de escuchar el mensaje, de escuchar la palabra, sino también lo importante, el siguiente paso es el poner esa palabra en acción, el poderla llevar a cabo. Es como a veces yo le pregunto a mi familia del lugar de su gracia, ¿qué es lo que haces con la palabra que se te da cada domingo? ¿Qué es lo que haces con cada enseñanza que se te comparte cada martes? O sea, la palabra se está dando, todos los que están ahí la están escuchando, pero ¿cuántos en verdad de los que estamos escuchando o escuchamos la palabra la llevamos a cabo? Nos convertimos en esos hacedores. O sea, hacedores quiere decir el hacer, el llevar a cabo la palabra que estamos escuchando. Por eso te decía al principio que existen esos llamados dos grupos, los que creyeron y los que no creyeron. Todo esto nos recuerda a la parábola del sembrador. Y la parábola del sembrador la puedes leer ahí en el libro de Mateo, capítulo 13, versículos del 1 al 7. En Marcos, capítulo 4, versículos del 1 al 9. Y Lucas, capítulo 8, versículos del 4 al 8. ¿Ok? Te dije en Mateo, en Marcos y Lucas. ¿Por qué no menciono Juan? Porque lo curioso de esto es que la parábola del sembrador no la encontramos en el Evangelio de Juan. Juan es el único evangelio que no menciona esta parábola. Y conocemos la parábola del sembrador, ¿verdad? Cuando nos dice que su palabra, la palabra del Señor, es esa semilla. Por eso esta palabra que se te está dando es la semilla. Y es mi oración que esta semilla llegue y sea sembrada en tu corazón para que pueda dar fruto, para que puedas hacer algo. La palabra se te está dando. No solamente la oigas, no solamente la escuches, medítala y ponla en práctica. Retén la palabra, guarda la palabra, llévala a cabo. Porque como dice en la parábola del sembrador, ¿verdad? Que aquellos cayó en diferentes terrenos, pero al final dice la buena tierra. Cuando la semilla cae en la buena tierra, va a dar fruto. Y es mi oración que esta semilla
que esta palabra que te estoy compartiendo, porque todavía no llego a lo que yo considero el punto importante de este mensaje. Pero lo que sí te quiero decir es de que es mi oración, que esta palabra, que esta semilla pueda llegar a tu corazón, pueda ser sembrada en tu corazón y que tu corazón sea, como la Biblia lo identifica, esa buena tierra para que puedas dar fruto. O sea, todos escuchamos la palabra, pero como te lo digo, pero no todos la retenemos, la guardamos, la sembramos. Eso dice mucho en cuanto a cuánto en verdad creemos lo que oímos o se nos comparte. El versículo 31 nos dice más bien algo muy importante. Mira, vamos a leer el versículo 31, porque dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Sí, esa palabra sí me llama la atención, porque esta palabra sí, quiere decir, en otras palabras, si lo hacemos o si no lo hacemos. Pero aquí el Señor Jesús se estaba enfatizando en que lo hagas, porque dice el versículo: si vosotros, permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Verdad que sí? O sea, esta palabra quiere decir si lo hacemos, porque tenemos la opción de no hacerlo, pero si lo hacemos, o sea, si permanecemos en su palabra, el Señor te hace 3 promesas. Ahí están esas 3 promesas que el Señor te hace si permanecemos en su palabra. Por eso esta palabrita sí tiene mucha importancia. El Señor lo dijo, y perdona si te lo repito, pero lo considero algo bien importante, y si lo repito, lo hago con la intención de que se te quede, de que no te olvides de esto, porque el versículo 31 dice, si vosotros, o sea, si nosotros, si ustedes, para que mejor lo podamos entender, permanecen. Por eso te dije anteriormente, lee ahí en el capítulo 15 y vas a tener una mejor idea de lo que te estoy compartiendo. Dice, si permanecen en mi palabra, dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Por eso, cuando te dije hace un momento que el Señor tiene 3 promesas para ti, si en verdad permanecemos en su palabra. La primera promesa, ya te la dije, ahí está en el versículo 31. Dice, vamos a ser sus verdaderos discípulos. ¿No te has dado cuenta o nunca te ha pasado cuando a la gente que están en la palabra, que se meten en la palabra, no has visto cuando a veces los identifican ya, como dicen, este es un verdadero hermano, este es un hombre de oración, este es un hombre que siempre anda contento, este es un hombre que le gusta compartir la palabra, y lo identifican de esa manera? ¿Por qué? Porque esa persona está cumpliendo o tomó la decisión de permanecer, de meterse, de meditar la palabra del Señor, de alimentarse de la palabra del Señor. Y mira, no que me salga del tema, pero ¿por qué estoy enfatizando mucho esto? Porque tú que te consideras cristiano, tú que te consideras un hijo de Dios, es muy importante que permanezcas, que te metas en la palabra, que estudies la palabra, que leas la palabra, porque entre más palabra tengas, entre más palabra te alimentes, más palabra vas a poder compartir a aquel que lo necesita, aquel que está en este momento, así como tú y yo estuvimos en un tiempo. La primera promesa es que vamos a ser verdaderamente los discípulos de Él. Porque tenemos que entender que hay falsos discípulos. Aquellos que se dicen ser discípulos, pero no lo son.
Pero aquí la palabra nos está diciendo que si nosotros permanecemos en su palabra, vamos a ser verdaderamente sus discípulos. Aquellos que siguen al Señor, aquellos que están en la mejor disposición para aprender. Unos aprendices. Yo no sé tú, pero a mí me gusta y le pido al Señor que cada día pueda aprender algo más. Todavía me falta mucho por aprender y de lo que he aprendido es lo que te estoy compartiendo. Y así vas a estar tú un día. De lo que aprendas vas a compartir, vas a ser un verdadero discípulo. ¿Por qué? Porque has aprendido a permanecer en la palabra. Has aprendido a retener su palabra. Has aprendido a meditar y a estudiar su palabra. La segunda promesa que vemos aquí la encontramos en el versículo 32. Dice, y conoceréis la verdad. Esa es la segunda promesa que el Señor nos da si permanecemos en su palabra. Vamos a conocer la verdad. Y esta palabra verdad, quiere decir en el original lo real, quiere decir la verdad en cuanto a Dios, quiere decir que vamos a conocer su fidelidad en cuanto a cumplir sus promesas, y también esto hace referencia a lo que encontramos ahí en el capítulo 14, versículo 6, cuando el Señor dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Por eso, bien interesante cuando dice, vamos a conocer la verdad. ¿Sabes por qué dice que vamos a conocer la verdad? Si permanecemos en Él, escúchame, no solamente vamos a ser sus verdaderos discípulos, pero también dice la palabra que vamos a conocer la verdad. ¿Y de qué forma vamos a conocer la verdad? Bueno, pues esa palabra conocer nos habla de una intimidad. Entre más intimidad tengamos con el Señor, entre más tiempo, para que lo puedas entender de otra forma también, la palabra conocer o conocerás nos habla de esa intimidad, y la intimidad nos lleva a ese momento cuando estamos a solas con Él, cuando meditamos su palabra, cuando pasamos tiempo con Él, cuando le decimos, Señor, aquí estoy, no me importa lo que esté pasando allá afuera, este es mi tiempo, este es mi momento en el que estoy aquí a solas contigo. Es conocer. Por eso en el Antiguo Testamento la palabra conocer se refería a una relación íntima. Por eso cuando dice, y Adán conoció a Eva, ¿verdad? Y de ahí pues nació Caín y Abel. Pero aquí nos habla de una intimidad, de estar a solas con Él. Y déjate digo esto, yo creo sinceramente que cuando nosotros permanecemos en su palabra, nos convertimos en unos verdaderos discípulos, Vamos a conocerlo a Él, porque Él es la verdad. Por eso Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Por eso dice, la verdad. Me van a conocer íntimamente, me van a conocer como yo soy. Vas a pasar tiempo conmigo. Y te digo una cosa, entre más tiempo pases con el Señor, más tiempo vas a querer pasar con el Señor. Por eso te pudiera hacer esta pregunta el día de hoy sin salirme del tema. ¿Qué tanto tiempo pasas tú con el Señor? ¿Qué tanto tiempo meditas en la palabra del Señor? Y la otra pregunta sería, ¿estás permaneciendo en su palabra? ¿Estás permaneciendo en su palabra? Porque lo dice, si permanecieres en mi palabra, en lo que yo te doy, en el mensaje, o si lo puedo también decir de esta forma, en la palabra de Dios. Si permaneces en mi palabra, vas a ser mis verdaderos discípulos. Me vas a conocer en lo más íntimo. Y no malinterpretes esto cuando te digo en lo más íntimo. Vas a estar a solas con Él. Si nunca lo has experimentado, te aconsejo que lo hagas. Porque no hay nada más hermoso
No hay nada más bonito, si te lo puedo decir así, que pasar tiempo con Él. Puedes leer la palabra, puedes meditar la palabra, puedes estudiar la palabra, pero y luego tiene que haber un momento, un tiempo en el que tú dices, este es mi tiempo con Él. A mi familia del lugar de su gracia les he dicho varias veces que cuando estudié, cuando estaba en el instituto y cuando llegué al instituto, hablaban mucho de ese llamado closet time, ese llamado tiempo de pasarla en mi closet. Y yo lo escuchaba y yo decía, pues ¿cómo es posible que vas a estar en un closet, verdad? Pero al decir el closet time, era el tiempo en que esa persona pasaba a solas con Dios. Era el llamado lugar secreto, cuando esa persona pasaba tiempo con Dios. Y lo aprendí. Y yo quiero que tú también lo aprendas. Quiero que tú también lo medites y digas, yo tengo que pasar tiempo con el Señor todos los días. Cierra tu puerta. Es el lugar secreto, donde nadie, ni siquiera el enemigo, sabe cuál es ese lugar secreto. Por eso se dice el lugar secreto, donde tú vas a estar a solas con el Señor. Y dice el versículo 32, y conoceréis la verdad. Lo vas a conocer a Él. Y la tercera promesa, para terminar, mira lo que dice. La tercera promesa dice, y la verdad os hará libres. O sea, para resumir, para que el Señor pueda cumplir estas tres promesas en tu vida, lo que tienes que hacer es, primeramente, tienes que permanecer en su palabra. Para ti que me estás escuchando, yo sé que me estás escuchando. Siento en mi espíritu que alguien de los que me está escuchando necesitaba esta palabra y te la estoy dando. Necesitamos permanecer en su palabra. Necesitamos que nada nos desenfoque, que nada nos robe el tiempo, porque el enemigo es lo que quiere. El enemigo lo que quiere es que tú no permanezcas en él. Él quiere que no tengas ese tiempo con él, que no seas conocedor de su palabra. Y dice el versículo 32, y la verdad os hará libres. O sea, vuelvo y lo repito, para que las tres promesas que el Señor nos ha dado de ser unos verdaderos discípulos, de conocerlo a Él, esa verdad, porque esa verdad cuando la conozcamos nos va a hacer libres. Esas son las tres promesas, pero para que esas promesas se cumplan en mi vida, así como en tu vida, lo primero que tenemos que hacer es permanecer en su palabra, permanecer en su palabra. Y cuando dice al final del versículo 32, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Bueno, si lo puedo resumir en una sola palabra, te va a hacer libre de la mentira, porque el enemigo siempre ha querido tenerte atado, tenerte amarrado. Él es el rey de las mentiras. Y el Señor te está diciendo el día de hoy, si permaneces en mi palabra, si permaneces en mí, vas a ser un verdadero discípulo, me vas a conocer, y mientras más me vayas conociendo, vas a ser libre. Libre de la mentira, libre del pecado, libre del engaño, libre de todo eso que te ha tenido atado por todo este tiempo. Medita en la palabra, permanece en la palabra, conoce la verdad, porque la verdad es, cuando conocemos la verdad, esa es la verdad que nos va a dar libertad, libertad, libertad. Y quiero una vez más decírtelo. Lo primero que tienes que hacer,
lo que dice aquí es, permanece en mi palabra. Dijo, versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Tú eres una persona que cree en él. Si vosotros permanecieres en mi palabra. O sea, acuérdate que la palabra permanecer, es una de las definiciones de esta palabra, es el habitar. Y el Señor está diciendo, si habitas en mi palabra, vas a ser un verdadero discípulo. Me vas a conocer a mí, vas a conocer la verdad. Vas a conocer la verdad y esa verdad te va a dar libertad. Déjate digo esto y con esto voy a terminar. Cuando más tiempo pasamos con Él, cuando más tiempo meditamos en su palabra, cuando más tiempo le dedicamos a Él, no vamos a tener tiempo para malgastar el tiempo, si te lo puedo decir de esta forma. No vamos a malgastar el tiempo porque vamos a querer invertir nuestro tiempo con Él. Pasar tiempo con Él. Y yo quiero aconsejarte a que pases tiempo con Él. Si nunca lo has hecho, no te sientas mal. ¿Ok? Empieza hoy a pasar tiempo con Él. Empieza hoy a abrir la Biblia, a leer, a meditar su palabra. Para que puedas ser un verdadero discípulo. Amén. Bueno, espero que el día de hoy hayas aprendido algo y quiero despedirme de todos ustedes, en especial de mi familia del lugar de su gracia, que como se los he dicho, pues espero que ya pronto podamos estar reunidos una vez más, podamos saludarnos, podamos abrazarnos, podamos compartir ese café, ese tiempo de compañerismo, ese tiempo tan especial. Están en mis oraciones todos los días y lo digo una vez más, si en algo les puedo ayudar, por favor, comuníquense conmigo. Amén. Así que si tienes a alguien ahí a tu lado, dile con una sonrisa, así, o le puedes sonreír también así, ¿verdad? Pero dile con una sonrisa. Dile, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que el Señor los bendiga.